Una historia que platicar que quizás tú no la sabes y pues muchos no la conocen, pero eh, nuestras familias vivían en la misma calle, en la Avenida Revolución. Y yo recuerdo que estaba, pues como soy más joven que tú, en aquel entonces las bicicletas era lo máximo y hacíamos rampas de bicicletas. Y yo con mis primos de mi edad, de nosotros los más jóvenes, en las bicicletas rampeábamos, ¿no? Pero siempre ya en la tarde llegaba el Beto con su bicicleta mucho más suave y más grande que la de nosotros. Y nosotros brincábamos como 3 pies y él se venía ahí en la revolución y pues, nos siempre brincaba lo doble. Y yo quería brincar como tú cuando era pequeño. Un kilo de tortillas así dentro. El día de hoy vamos a tener una conversación. No sé si ustedes miraron, pero vamos a estar hablando lo que es y significa vivir bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios. Y si bien es cierto que ya Dios perdonó nuestros pecados, ahora todos los que estamos aquí estamos en un proceso de restauración, es decir, que Dios está trabajando con nosotros. Pero las buenas noticias es de que Dios no solamente nos salvó de una eternidad lejos de Él, sino nos da una vida y vida en abundancia aquí y en el ahora. Porque para los que hemos creído en Dios, creemos que el cielo comienza desde el momento en el que decidimos aceptar y tener una relación personal con Dios. Y quisiera que me platicaras tú cómo fue tu experiencia, ¿no? Porque la pregunta no es desde cuándo crees en Dios, porque creo yo que todas las personas de cierta manera creen en Dios, pero desde cuándo o cómo fue que tú empezaste a experimentar una relación personal con Dios. Bueno, me gustaría platicarles y abrirles un poquito, bueno, no un poquito, todo mi corazón. Y deseo decirles que soy la persona más imperfecta que está aquí en esta iglesia. Soy el más imperfecto. Soy un ser humano, me equivoco mucho, pero amo y adoro a Dios. En Él está basado mi día a día y quiero platicarles que empecé hace muchos años. No, mi hijo tiene 11 años, ¿verdad? 10 años, va para 11 años. Fue presentado en esta iglesia y desde entonces no hemos dejado de congregarnos aquí. Em, en una ocasión, y esto va en el equilibrio que debemos de tener. El día a día debemos de tener a Dios, debemos de tener nuestra familia, debemos de tener esos pequeños espacios personales. Y ahí fue donde Dios me llamó, ahí fue donde Dios me tocó de una manera, hermanos, tan increíble. Le estaba platicando a mi hermano Meni que un sábado en la tarde terminé mi trabajo después de la 1 de la tarde y pedí permiso a mi esposa, que aquí permíteme presentarla a mi esposa, me acompaña mi esposa Denise y mis hijas Aixa y Alexia, mi niña está allá adentro. Me fui a andar en bicicleta, iba escuchando alabanzas como cualquier otro día que lo había hecho y recuerdo perfectamente que iba sobre la carretera cuando sentí, hermanos, una sensación tan hermosa. Sentí una vibración en mi cuerpo, sentí un escalofrío, sentí algo tan hermoso que empecé a llorar andando en bicicleta y no fue porque ya no podía más, condición traía. Era, sentí el llamado de Dios, sentí a partir de ese momento algo que cada vez que vengo a la iglesia y me congrego, siento cuando le doy gracias a Dios cada domingo por haberme dado una semana más de trabajo, por haber bendecido a mi familia, por haberme bendecido con todo aquello que nos da el día a día. Cuando me platicaste esa historia para mí fue muy significativa porque creo que comparte mucho con la idea y la visión de nuestra iglesia de que Dios está contigo en todo lugar. Si bien es bueno, necesario y bíblico reunirnos una vez a la semana como lo estamos aquí, la verdad es de que Dios quiere encontrarse contigo el día de mañana, lunes, el jueves, en tu trabajo, mientras vas rumbo a tu trabajo,
de regreso, mientras estás cocinando, mientras recoges a tus hijos del colegio, Dios está ahí contigo. Y necesitamos nosotros hacer conciencia, ¿no? O a veces hasta de manera inconsciente Dios nos toca, ¿no? Pero sí abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Una de las cosas muy increíbles que con una manifestación de Dios así, nuestras vidas cambian, porque nos damos cuenta lo frágiles, ¿no? O sea, como que se reconecta tu vida, tu corazón interno con Dios y es difícil, no lo pudiéramos explicar, ¿no? Um, Dentro de las cosas que Dios te ha permitido tener, eres padre de familia, esposo, eh, eh, eres maestro en la universidad, tienes tu empresa, familia, amigos, y la verdad creo que tienes una vida un tanto, ¿no? Acelerada. ¿Cómo tú has podido encontrar ese balance para estar no quiero decir al 100 en todo, pero estar al pendiente en todas esas áreas? Bueno, permítame compartirles que lo primero que considero que debemos hacer es que debemos de recibir, admitir lo que Dios nos ha dado. Primero que nada, dar gracias por lo que tenemos. Yo en principio doy gracias por mi esposa, doy gracias por mi familia, doy gracias por mi trabajo. Eso lo acepto. A lo mejor quiero muchas cosas, pero en primero que nada acepto lo que tengo. Después, sí, es cierto, soy maestro de la universidad, tengo mi despacho, mi esposa y yo tenemos un café aquí en la ciudad de Tecate, estoy asociado en una empresa. Y en la iglesia hemos estado hablando respecto a finanzas, y el tema del día de hoy es el favor de Dios. Y quiero que no salga de aquí, les voy a platicar mi secreto financiero. Mi esposa me dice: eres un gran administrador, te dejo a ti las finanzas, me deja a mí la responsabilidad de las cuestiones financieras, administrarlas, y me dice: es que eres un gran administrador. Les platico cuál es mi secreto. Síganme en mi página, no es cierto. Mi secreto es que todas las mañanas, antes de cualquier otra cosa, antes de que abran el Facebook y den un like, antes de que se vayan a sus redes sociales, antes de cualquier otra cosa, den gracias a Dios. Arrodíllense, hermanos, denle gracias a Dios por todo lo que nos da y pongan su día en manos de Él. Pongan sus preocupaciones en manos de Él. Denle esa oportunidad de que Dios les llame a través de la oración. Créanme, hermanos, que sí lo hace. Pónganse en sus manos de todo corazón. Él ya sabe lo que quieres, Él ya lo sabe, pero en ese momento que lo pones en sus manos y confías en Él, Dios trabajará en ese propósito que te ha puesto en tu corazón. Totalmente, totalmente. Dentro de muchas áreas en las que estamos, ¿no? Y le hablamos cada uno en nuestro contexto, ¿no? Hay personas aquí, una madre que tiene muchas funciones durante el día, durante la semana, un padre, un joven, que están involucrados en muchas áreas. Dentro de esas cosas, hay veces que miramos a personas, ya sea en redes sociales o lo miras en tu día y dices: wow, qué suave lo que ha logrado esa persona, ¿no? Pero hay dos cosas que quizás no sabes. Número uno, los sacrificios que ha hecho esa persona. Y número dos, los hábitos que tiene esa persona. Porque hay hábitos buenos y hay hábitos malos, ¿no? Y sobre todo los sacrificios también. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca de los hábitos? Fíjense que hubo una etapa de mi vida hace unos cuantos años que tenía un sueño, tenía hambre de crecer, tenía hambre de tener cosas como todos lo tenemos, como tú, como todos nosotros, todos queremos algo, todos anhelamos algo, pero ¿saben qué?
yo iba al gimnasio a las 6 de la mañana, iba a hacer spinning y recuerdo que daba gracias a Dios a las 5:30 de la mañana, que me levantaba, iba camino al gimnasio, iba escuchando alabanzas, hacía mi ejercicio y en ocasiones sentía un desespero porque no llegaba y no veía ni siquiera posible que pudieran mis sueños llegarse. Solamente yo continuaba con mi hábito de hacer ejercicio, con mi disciplina de ir al trabajo todos los días y tratar de ser obediente a Dios. Pasaron muchos meses en los que estuve con esa rutina, trabajando, haciendo ejercicio y como les comenté, Dios escuchó. Dios sabía, me estaba preparando, estaba trabajando en mí, estaba trabajando en mi humildad, estaba trabajando en mis finanzas, estaba trabajando en mi corazón. Yo pensé que nunca iba a llegar, hermanos. Y saben, les platico otro secreto. Este, mi esposa y yo teníamos la ilusión de comprar un café y bendito Dios, lo compramos. Es un café de franquicia que si los números eran así como que, claro que no, nunca iba a pasar. Entonces mi esposa y yo decidimos comprar un café primero, no lo pudimos hacer, algo muy pequeño, algo muy chiquito, algo casero, no se pudo. Después nos ofrecieron otra parte y se cerró esa puerta. Después quisimos otro café y se cerró esa puerta. Y el día menos esperado, Dios me puso ese negocio de franquicia. ¿Y saben cuánto tuve que pagar? Les digo para que vean. Dios fue quien nos dio la oportunidad a mi esposa y a mí de con nuestro trabajo nos dio todos los medios para poderlo lograr. No necesitábamos de una gran inversión, solamente necesitábamos de confiar en Él y esperar en su promesa. Totalmente. Quiero leerles lo que dice Proverbios 10:22. Dice: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Y quiero que lo dejes ahí el versículo, porque si se dan cuenta, la bendición habla mucho más de un estatus social, de posesiones, de dinero. Habla de una vida con propósito para Dios y con la alegría. Dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Alguna vez tú has visto a alguien que tiene quizás posesiones, dinero y no es alguien contento? Está triste, está amargado, no está feliz con lo que tiene. ¿Cómo sabes tú si que eres bendecido, si estás satisfecho con lo que Dios te ha dado? Como decía el dicho, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo, ¿no? Entonces, el poder tener contentamiento con lo que Dios nos dé. Y ahorita que hablabas de hábitos, para mí ese es un tema y un principio de vida también en mi perspectiva personal. Cuando tú combinas el sacrificio, el trabajo duro con hábitos, quiero decirles algo. Y ahorita tú dijiste que tocaste una puerta y no se abrió, y tocaste otra y no se abrió. Perdón, estoy un poco congestionado, he estado enfermo algunos días. Pero seguiste persistiendo, pero creyendo en Dios, tampoco forzando las cosas, ¿no? Y cuando tú estás alineado con Dios, tienes buenos hábitos y te sacrificas, los resultados no llegan de manera inmediata. No van a llegar. Y quiero hablarle a personas aquí que quizás han intentado alguna cosa u otra, o jóvenes que quizás ahorita están un poco frustrados porque no están en el lugar en el que quieren estar, pero quiero decirte algo: sigue trabajando duro. Quizás nadie ve tu trabajo, ni tu sacrificio, ni tus hábitos. Quizás nadie los está viendo. Bueno, número uno, Dios los ve. Y número dos, las puertas se te abrirán a su tiempo y será mejor de lo que te puedes imaginar. Yo también te lo digo por experiencia. Yo tengo algunas historias como Dios ha podido abrir puertas cuando
Como dice la canción, cuando todo decía no, Dios llega y con un toque, ¿no? Como decíamos hace rato. Escucha esta frase. Dios crea acontecimientos o una serie de acontecimientos poco probables orquestados por Dios a tu favor. Y quizás en ocasiones queremos nosotros construir algo, ¿no? Y estás tú trabajando con tus fuerzas para construir algo. Y te puede tomar 10, 15 años, pero si tú lo construiste, tú lo tienes que sostener. Sin embargo, si Dios es el que provee, el que te abre las puertas, Él es el que provee. Y si estás en el lugar correcto en el que Dios quiere que estés, escucha esto, un solo día, un solo momento de eventos poco probables orquestados por Dios te pueden adelantar 10, 15, 20 años de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Así que cree en Dios, trabaja duro, quizás en silencio, sacrifica lo que tengas que sacrificar, desarrolla buenos hábitos, la disciplina, sé alguien disciplinado, come bien, duerme bien, estudia, prepárate, ahorra, administrate. Y sabes, a su tiempo vas a ver cómo esas puertas se abrirán de par a par. Sí, esta plática del día de hoy se trata de compartirles que tenemos que esperar en Dios, debemos de vivir sobre el favor de Dios. Déjenme platicarles que cuando estaba estudiando en la universidad, me fui, una vez iba en carro, no había universidad aquí en la ciudad de Tecate, y iba en carro, iba por salir aquí a unas cuantas cuadras de aquí, como a una cuadra de aquí, y de repente que no siento el acelerador. Y que me bajo y se había reventado el chicote del acelerador. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Agarro un mecate, lo amarro en el carburador, lo jalo y me voy como si iba en caballo, me iba jalándole y así iba acelerando y así llegué a la escuela ese día. De universitario pues tenía que estudiar, tenía que trabajar, era como mecánico los días sábados, trabajaba, mi esposa lo recuerda y le doy gracias a Dios. Mi Carlitos ahí fue donde me conoció, en ese taller mecánico, y lo que quiero compartirles es que Dios va trabajando en ustedes en cada momento, solamente debemos de esperar en Él, nunca dejar de estar en oración. Tal. Yo cuando comencé el siguiente año se cumplen 20 años desde que yo comencé a trabajar. Ya más o menos sáquenle cuentas cuántos años tengo. Y recuerdo mi primer semana de trabajo, yo era el ayudante del ayudante, es el chalán del chalán. Y recuerdo mucho como si fuera el día de ayer, cuando yo miré que estaba ahí y tenía dos oportunidades, había dos caminos. O me quejaba y me victimizaba como el resto de los que estaban ahí, o hacía algo al respecto. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 16, 16. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. Yo tenía 18 años de edad y era obvio y evidente que estaba en el lugar que yo no quería estar, pero ya me había comprometido, así que tenía que trabajar. Era un trabajo muy, muy pesado, pero tenía dos oportunidades o dos opciones. O me amoldaba a lo que mi entorno en ese entonces estaba. Todos se estaban quejando porque el trabajo era muy pesado y todos tenían una mentalidad de víctima, ¿no? Así como, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a los demás? ¿No? O ese día, y yo se lo platiqué a Judith y a mis papás, llegó uno de nuestros supervisores y no sé, dije, un día yo voy a estar así como él va a estar, ¿no? Este es mi caso, no quiere decir que es el caso de todos, ¿no? Pero algo cambió en mí. No dejé que la queja ni la victimización personal o propia
fuera ni mi lenguaje ni mi mentalidad. Desde ese momento yo empecé a prepararme, a estudiar y seguí trabajando. Al día siguiente, aunque mi mentalidad había cambiado, al día siguiente tuve que seguir trabajando. O sea, no como que cambiaron las cosas. De hecho, me tomó 12, 14 años poder tener nuevas oportunidades. Pero ¿tú cómo crees que podemos pasar de un vocabulario de queja? ¿Alguien aquí ha escuchado a alguien que solo se queja? O alguien que solo se victimiza. ¿Cómo pasamos de la queja y de ser víctimas a una vida de bendición y de favor de Dios? Sé que está difícil la pregunta, ¿eh? Bueno, para empezar, pues yo soy muy afortunado porque, pues, no saben quién soy yo. Yo soy hijo de Dios y así es mi actitud y así debe de ser nuestra actitud todos los días. Somos hijos de Dios. Imagínense qué tan creídos somos, hijos de Dios. Somos amados por Él. Así que bien creídos, número uno. Número dos, debemos de cambiar esa actitud no dejando de asistir a la iglesia, no dejando la oración, no dejando de estudiar la palabra de Dios. Te va a dar la respuesta que tú necesitas, te va a dar la consolación que tú necesitas y en ese momento te va a cambiar tu actitud. Conócelo, ámalo, te está esperando. Como dice la canción, yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, ¿no? Wow, creo que hemos hablado bastantes cosas. Hablamos de mentalidad, hablamos de hábitos, hablamos del balance. Ahora voy a tocar un tema sensible y es el tema de nuestros hijos. ¿Cuántos aquí tenemos la bendición de tener hijos, no? Yo no sé tú, pero todo lo que yo hago, lo hago por Dios y por mis hijos. Y yo he querido, la verdad, así, honestamente, he pensado en como que no de tirar la toalla, sino de dedicarme a otra cosa, ¿no? Pero pienso en mis hijos y no puedo. No puedo, veo a mis hijos, se los veo a la cara y yo digo, voy a sacrificarme por ellos, ¿no? Ahora los actos y acciones que hacemos y hagamos no solamente van a afectarte a ti, a tu esposa o a mí, a mi esposa, sino a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Cómo, cómo tú has podido cuidar esa área de tu vida? Tocas una pregunta muy delicada porque amo a mis hijos, ¿sabes? Adoro a mis hijas, son mi motor y precisamente esta semana les hablé, les dije, saben que todo lo que hago es para que ustedes estén orgullosas de mí, que ustedes necesitan, y les hice la pregunta, ¿ustedes necesitan mi aprobación? ¿Ustedes como hijos creen que deben de agradarme a mí? Y me contestaron, claro. Pues si no, mi papá me va a regañar, si no tengo que sacar buenas calificaciones. Y eso se los dije hoy esta semana. Hijos, los amo. Hijas, las amo. Y todo lo que hago, lo hago porque los amo día a día. Cada vez que salgo en la mañanita y regreso en la noche, todo lo que hago es porque los amo. Y ahora, eh, como en mi caso, yo no fui, no me dieron una herencia. Bueno, gracias a Dios tengo mis padres aún, pero quiero decirles esto a todos los que estamos aquí. Muchas veces creemos que herencia inmediatamente la identificamos o asociamos con dinero y con posesiones, ¿verdad? Pero a mí me han dejado mis padres, que todavía están aquí en vida, me han dejado dos herencias muy grandes. Mi madre me ha enseñado el temor de Dios y mi padre me enseñó a trabajar duro. ¿Qué herencia le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que tú le estás enseñando a tus hijos? Porque nadie más lo va a hacer. Bueno, sí lo hacen,
pero no lo van a hacer de la manera correcta, ¿no? Porque si no hay una herencia sólida en cuanto a principios y valores, cualquier persona o cosa que venga va a venir a desestabilizar lo que a nosotros nos ha tomado construir. Hoy, yo, mi hija de 10 años también, Catherine, ¿no? Y Galilea, yo no solamente quiero darles cosas, sino también quiero que ellas piensen, desarrollar en ellas la capacidad de cuestionar, de tener un buen juicio, de preguntar, de no ser tímidas. Creo que ahí sí nos pasamos porque no se fueron al otro extremo, cero timidez. Quiero que se sientan que ellas pueden realizar las cosas, que pueden avanzar, que papá las ama, que Dios las ama y que eso es más que suficiente, ¿no? Así que como padres tenemos una gran responsabilidad. Sí, definitivamente tenemos que trabajar el dar esos principios y ese amor y temor a Dios. Fue la mejor herencia que he recibido por parte de mis papás y tenemos que amar a nuestros hijos. Yo en ocasiones le he hablado a nuestro pastor fundador para decirle: pastor, tengo este problema con mis hijos. ¿Estás seguro que en la Biblia no dice que los podemos colgar? Y me dice que no se puede. Me dice: ámalos y abrázalos, ámalos y abrázalos. Así que hay que amar a nuestros hijos. Ahorita que hablábamos de hijos, recuerdo algo también, y ya para ir terminando. Recuerdo lo que me dijiste hace unos días, que mis papás los visitaban a ustedes en su casa, ¿no? Por varias, muchas veces, muchas semanas, ¿no? Y entonces creo que eso ha dado también abierto la puerta a la bendición de Dios cuando tu casa la abres para que Dios habite en ella, ¿no? Como decía en el Antiguo Testamento que Obed-Edom quería llevarse el arca que representaba la presencia de Dios a su casa, porque él sabía que estuviera un día ahí o 2 años, iba a ser bendecida su hogar. Así que una de las cosas que podemos hacer como padres es llevar a Dios a nuestro hogar. Ahora, Dios ya está ahí, pero hacer conciencia y preparar un lugar y un espacio para que Dios se pueda manifestar. ¿Qué escuchas en tu casa? ¿Qué hablas en tu casa con tus hijos? ¿Qué miras con tus hijos en casa? ¿Cómo te comunicas con ellos? Todo eso tiene que ver con qué te escuchan tus hijos hablar. ¿Tus hijos te escuchan solo hablar queja o te escuchan hablar agradecimiento? ¿Tus hijos te escuchan solo hablar de lo víctima que eres y lo mal que te ha tratado la vida? ¿O tus hijos te escuchan que Dios está con ustedes y eso es más que suficiente? Lo que hables, lo que digas, va a impactar la vida de tus hijos como no te lo puedas imaginar. Por último, viviendo bajo el favor de Dios significa también vivir para dar, ser generosos. Y no solamente estoy hablando de dinero, sino tú eres alguien y Dios nos ha llamado a dar. Y Dios es el claro ejemplo, que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y a nosotros, para poder dar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque alguien que se queja no puede dar, da queja nomás. Alguien que está victimizado solamente va a tratar de tener el favor de la gente porque ay, pobrecito de él. Pero alguien que ha sabido que es un hijo de Dios, como dijiste, y que vive bajo el favor de Dios, Señor, aquí está todo, porque todo es tuyo, Señor. Mi carro es tuyo, me lo has prestado. Mi casa es tuya, me la has prestado. Mi trabajo es tuyo. ¿Cómo podemos vivir una vida de generosidad? Hermanos, pongan todas sus preocupaciones, pongan todos sus deseos en manos de Dios. No dejen de orar, no dejen de tener esa comunión con Dios. Y como bien dices, Meni, no dejemos de ser generosos, que Dios nos va a multiplicar. Y el que ha aprendido a ser generoso no da algo para que Dios le dé,
sino da porque ya Dios le ha dado. Ok, quiero que se lleven este versículo el día de hoy todos. Bueno, ¿por qué no primero lees el versículo que tú traías de Proverbios? No sé si, yo aquí lo traigo, ¿eh? Yo aquí lo traigo. ¿Quieres que lo lea yo? Sí. Proverbios 3:9. No sé si lo tienen, fue el que agregamos al final. Y luego voy a leer el otro de Proverbios. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor con tus bienes. Y el pasaje de las Escrituras que yo quiero leerles para terminar esta conversación, la cual he disfrutado mucho. Gracias por aceptar la invitación. Proverbios 30, versículo 7. La Biblia el día de hoy nos va a enseñar algo muy, muy grande. Miren lo que dice: oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. 9. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Creo que aquí nos habla de una gran verdad. Número uno, a disfrutar lo que Dios te ha dado. Yo entiendo, todos, hay personas aquí que están pasando una mala racha. Agárrate de Dios. Si estás pasando una muy buena racha de éxito, no te olvides de Dios. Si estás sano, acuérdate de Dios. Si estás enfermo, acuérdate de Dios. Y sabes, si esta es nuestra perspectiva y nuestro objetivo de vida: Señor, no me hagas rico ni pobre, vas a ver que Dios te va a dar aún más de lo que te pudieras imaginar, pedir o soñar. Que Dios nos dé amor, sabiduría, inteligencia para vivir una vida bajo el favor de Dios. Que Dios los bendiga.